¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos queridos de amantes del crochet como somos aquí en este taller que lo damos todo? La verdad, adoro compartir. Miren esta pieza. Me encanta compartir cositas que no se ven tan seguido. Bueno, algunas tenemos, que se ven en todas las redes, en todas las redes, pero hay otras que no se conocen tanto. Estuve viendo ahí un poquito esta página tan conocida con la P, que todos nos sumergimos ahí, no solo para el crochet, para lo que busquen. Es una página que amo y hace tantísimos años. De hecho, tengo ahí mi cuentita, pero hace muchísimo que no subo mis trabajos. Pero la verdad, cuántas ideas. Se me dio por revisar gráficos, los gráficos. Vieron que gráficos uno busca y hay quichicientos mil, son infinitos. Y bueno, encontré este que me encantó. Obviamente los gráficos siempre están en blanco y negro, o por lo general el 98% son en blanco y negro. Y me encantó, me pareció súper divertido para hacer en color. Miren qué belleza, qué bonitos que son para ponerles un poquito de color. Rescatar esos gráficos tan lindos que por ahí uno es muy difícil darle color cuando vienen todos los gráficos en blanco y negro. Pero bueno, a jugar con los colores, que es lo que tanto nos gusta aquí en el canal, y obviamente compartirlo con todos ustedes. Miren este molinete tan lindo y termina en una pieza circular. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, es lo que vamos a compartir hoy. Tengo mis famosas lanitas que las vamos a tejer doble. Acá tengo en verde. Ya saben, hilo de algodón, finito, grueso. Esta misma finita, este círculo obviamente va a quedar más pequeño, pero esta con una aguja 2,5, un 2, hasta un 3, pueden hacer esta misma pieza y más chiquitita si lo desean. Acá es para compartir y tener uno más para nuestra colección, así que lo vamos a tejer hoy con una aguja más gruesita, con la número 4, pero ustedes pueden elegir también con los colores, obviamente. La idea es combinar colores para que este molinete resalte. Pueden ser dos, yo acá utilicé 3 colores, pero pueden hacer con 2 colores y lo van combinando, incluso hasta en negro y blanco quedaría muy bonito, o un beige y negro también, si quisieran hacer algo un poquito más bajo, ¿no? Porque esto tiene mucho color. Pero bueno, sí tiene que haber 2 colores para que este dibujo que forman los puntos resalte, y la verdad que vale la pena. Miren qué belleza. Bueno, allá vamos a compartir. Voy a empezar con un anillito, pero este anillito, para mantener siempre este hueco, va a ser de cadenas. No hacemos anillito mágico porque ese se cierra, o nudo deslizado o nudo mágico. Ese se cierra y no van a quedar siempre igual el centro de estas piezas si queremos hacer varias, como por ejemplo para un mantel, un pie de cama, un camino de mesa. Entonces, si vamos a hacer varias piezas, queremos que todos los centros queden de la misma manera. Bueno, anillito con 6 cadenas. Tengo las 6 y cerramos. Así nos queda este arito. Queda bien pequeñito, pero bueno, no importa. Aquí van a entrar todos los puntos que vamos a hacer ahora. Vamos a levantar 3 cadenas. En estas 3 cadenas vamos a trabajar con los puntos, pero para volver con esos puntos voy a hacer 2 cadenitas más. A partir de esta, 2 más. Estas van a ser para elevar. Voy a saltar estas 2 cadenas y en la tercera voy a tejer un punto bajo. Ahí. Y en estas otras 2 voy a tejer una vareta por cada una de esas cadenitas. Bien, así va a ser el inicio de cada uno de estos molinetes que se van a ir formando alrededor. Ahora voy a tomar una lazada y dentro del anillito tejo una media vareta. Ahí, media vareta.
Voy a completar con una cadenita y esto sería el espacio que hicimos aquí. 1, 2, 3 cadenas, luego esas 2 para volver. Entonces la media vareta ocupa el lugar de las 2 cadenitas y la cadenita extra que ocuparía el lugar donde ahora vamos a pinchar el punto bajo. Entonces, media vareta, la cierro, hago una cadenita y 2 cadenitas al aire. Ahí, estas 2 cadenitas son para volver. El punto bajo lo voy a pinchar sobre la cadenita que hicimos al aire. Ahí. Y las 2 varetas las vamos a repartir pinchando aquí en esta media vareta de base. Entonces voy a entrar aquí, la van a tener que pinchar, no pasen por debajo. Si quieren, bueno, si les resulta más fácil, pasan por debajo. Pero el punto queda mejor si pinchan esa media vareta. Ahí voy a sujetar una de las varetas. Ahora lo vamos a volver a hacer para que les quede bien clarito. Y aquí pincho la segunda vareta. Entonces tengo mi segundo molinete. ¿Ven? Como hicimos aquí, ahora hacemos aquí. Otra vez, una vez que hice los puntos que corresponden, vuelvo a cargar una lazadita, una media vareta dentro del aro, cierro, cadenita al aire, 2 cadenas para volver y sobre esa cadenita al aire viene el punto bajo. Y las 2 varetas las voy a pinchar en la media vareta de base. Ahí voy a pinchar una y aquí pincho la otra. Bueno, así como vamos haciendo estos molinetes tan lindos, son como aletitas, tenemos que cargar 7 en total. Yo ya hice 3, me quedaría hacer 4 más. ¿Ven? Ahí voy más rápido, pero nada difícil. Bien, me queda tejer las 3 que me faltan. Tengo las 7 aletitas de este molinete. Miren dónde vamos a cerrar el último punto. Vamos a buscar, recuerdan que hicimos 3 cadenas, entonces en una venía una vareta, en la otra venía la otra vareta. Bueno, en la segunda vareta, en esa cadenita voy a pinchar y tejo un punto deslizado para cerrar la hilera. Nudito porque voy a combinar con los colores que cada uno elija, obviamente. Yo voy a combinar con estos tonos, tengo amarillo y tengo rosa, son claritos. Bien, esta, como la fui llevando a medida que iba tejiendo, la vamos a sacar. Y esta la van a llevar hacia atrás, la pueden enhebrar con una agujita y la van escondiendo obviamente sobre el verde. Digo verde porque es el color que estoy tejiendo. Sobre el color que ustedes elijan como base. Así les tiene que quedar el primer molinete. Vamos para el segundo color. Aquí donde hicimos esas 2 cadenitas para levantar y volver con los puntos en la hilera anterior, bueno, ahí vamos a pinchar, es un huequito muy chiquitito, ahí. Y esto viene muy simple esta hilera, miren. Levanto 3 cadenitas porque es la altura de una vareta y en el mismo espacio, en ese huequito pequeño, voy a tejer otra vareta más. Aquí va a venir el aumento. Ahí. Es un huequito bien chiquitito porque dejamos 2 cadenas. Y ahora voy a tejer 3 varetas, o sea, tejo una vareta en el punto bajo, una vareta sobre la vareta anterior y la otra. Así de fácil, son 5 puntitos de vareta en esta vuelta y en las próximas. Ahí. Acá tengo mi bollito pequeño. Estas piezas tan chiquititas, esta tiene un nudo, bueno, no sé dónde me va a calzar ese nudo, vamos a ver. Estas piezas tan chiquititas pueden aprovechar todos los restitos, entonces van combinando colores y van haciendo, van guardando si ustedes quieren proyectar para un trabajo más grande, entonces van haciendo sus piezas y las van guardando, las van reservando como para
cuando tienen todo tejido ya pueden armar alguna idea que podría ser hasta una carpeta. Hacen una central y todos círculos alrededor combinando y luego le terminan con una vuelta de abanicos y se hacen una regia carpetita. Bueno, sigo en vez de tirar ideas. Una vez que tejimos las 5 varetas en total, recuerden las 2 del extremo y una por cada punto de abajo. Con un punto deslizado buscamos nuevamente ese extremo donde estaban las 2 cadenitas. Cierro ahí con un punto deslizado y vuelvo a levantar 3 cadenas, que sería la altura de mi vareta, y en el mismo espacio tejo una segunda vareta. Entonces ahora comienza a notarse mucho más el escalonado de este molinete que queda. Y acá me calzó el nudito, me parece. No, todavía no. Tengo un nudo ahí. No me había dado cuenta. Bueno, ahí lo vamos a dejar para atrás, ese nudito, y después lo escondemos. Ahí. Y una vez que tenemos las 5 varetas, nuevamente buscamos el extremo, cierro con un punto deslizado y otra vez levanto la vareta y tejo la segunda. Solito se va armando este molinete. Está un poquito enredada mi lanita, pero bueno, ya por lo menos vieron cómo tenemos que dar toda la vuelta, así. Cierran con un punto deslizado, levantan, tejen la segunda vareta en el mismo punto y luego las que nos van marcando este molinete. Todos son así, son iguales, así que es muy simple. Me voy a quedar tejiendo y a desenredar ese nudito que me quedó en el ovillo. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Bueno, ahí va. Cierro nuevamente. Tengo ahí, como mi agujita es gruesa y es un huequito tan pequeño, tengo que hacer un poquito de presión, pero ahí está. ¿Ven? Así me voy a quedar tejiendo y doy toda la vueltita y les comento cómo sigue la próxima hilera. Acá terminé de dar toda la vuelta y miren dónde lo vamos a cerrar, en la base de las primeras 2 varetas que están aquí. ¿Ven? Ahí con un punto deslizado. Yo prefería hacer nudo y cortar, porque la próxima hilera viene con otro color. Luego no me hago problema por luego tener que esconder las hebras, porque es muy simple. Uno las lleva a pasear con una agujita y se hace muy rápido. Ahora vamos a hacer otra hilera. Esperen que acá vengo con mi doble hebra. Esta hilera, mira, si me lo puedo llevar a esa hebrita, mejor. La vamos a tejer, es más fácil todavía, vareta por vareta. Entonces, donde está la primera vareta, ahí voy a pinchar, levanto las 3 cadenitas y continúo tejiendo varetas. Ahí estoy tratando de envolver las hebritas que están sueltas y las que puedo llevar me las llevo. Las voy escondiendo en el mismo tejido. Ven aquí, en esta hilera no hay aumento, entonces vamos a tejer vareta por vareta. Cuando llego a la segunda aletita, otra vez, donde está la primera vareta, tejo un punto deslizado, levanto las 3 cadenitas, porque vieron que va siempre haciendo un escaloncito. Y continúo tejiendo esas varetas de corrido. Entonces el escaloncito se va haciendo solo. A medida que cerramos, ahí voy a cerrar con un punto deslizado y vuelvo a elevar con las cadenitas y simplemente voy rellenando punto por punto con varetas. Es muy fácil. Ahí me voy a detener para mostrarles. Miren qué bonito que queda. ¿Ven que quedan escalonadas? Bueno, esta hilera es así de fácil, así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bien, lo cerré de la misma manera. Cierro con un punto deslizado. Ahora voy a hacer un nudito
Hay una cadena más para hacer nudito. Y ustedes lo van a combinar como más les guste. Yo repito estos dos colores, como hice aquí, por ejemplo, en amarillito y lila, amarillo y lila, y después la última hilera igual que el centro. Pero si a ustedes les gusta, lo pueden hacer como en degradé, o de más oscuro a más claro, o al revés. Lo pueden combinar como más les guste. Yo simplemente les doy estas ideas y después ustedes eligen, obviamente. Bueno, esta hilera sí lleva aumento. Entonces voy a empezar nuevamente aquí en esta primer vareta y nuevamente levanto las 3 cadenitas. En el mismo punto hago un aumento. Ahí, tejí las 2 varetas juntas. Voy a tejer las 3 centrales, una al lado de la otra. Ahí. Me falta una más. Y en la última vareta vuelvo a hacer un aumento. Ahí. Lo cerramos de la misma forma, buscando esta primera vareta con un punto deslizado. ¿Vieron qué fácil? Es precioso y fácil. Ahí está. Ahora elevamos nuevamente 1, 2, 3. Acá vuelvo a tejer ese aumento. Las del centro tejemos una vareta simple, ahí una a una, ahí. Y en la última volvemos a repetir el aumento. Así. Cerramos y comenzamos otra vez. ¿Ven? Miren qué bonito y qué fácil. Me quedo tejiendo. Miren qué bonita. Si ustedes quisieran dejarla en este punto y aprovechar estos escaloncitos de este molinete, también lo pueden utilizar así como está en alguna pieza como aplique o agregarlo a algún otro tejido. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el círculo. Miren qué bonito. Y para formar el círculo, porque de este molinete vamos a ir redondeando, vamos a hacer así. Donde comienza la vareta, ahí voy a tejer un punto bajo. Ahí. Lo voy a hacer de vuelta porque se me había ido una de las colitas. En el próximo punto, otro punto bajo, pero no lo vamos a hacer apretadito, o sea que lo vamos a estirar apenas un poquito más. Ahí. En este vamos a hacer una media vareta. Al lado voy a hacer otra media vareta, pero también la voy a estirar un poquito más. Ahí, ¿ven? Estiro ahí un poquito más la hebra. En el próximo, una vareta. Y en este, otra vareta, pero también la vamos a estirar un poquito más. ¿Ven? Ahí. Y en este punto, que sería el último, voy a tejer 3 varetas. 3 juntitas. Entonces, con este movimiento y estas varetitas, como las hemos tejido, estos puntos en realidad, vamos a ir de a poquito rellenando estos espacios que nos quedan entre escalón y escalón. Cuando llego aquí a la primera vareta, tejo un punto bajo directamente. Ahí. Al lado tejo el otro punto bajo que lo voy a estirar apenas un poquito más. Luego viene una media vareta. Y la segunda media vareta la voy a estirar un poquito más. Como que vamos a ir acompañando, que quede bien en forma curva. Con las varetas hacemos lo mismo. Tejemos la vareta y la próxima vareta la voy a estirar un poquito más. Ahí. Y cuando llegamos al último, se vuelve a repetir 3 varetas juntas. Eso es todo para esta hilera. Miren qué simple. Y se repite una y otra vez hasta terminar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Cuando di toda la vuelta,
voy a cerrar con un punto deslizado en el puntito bajo de inicio, ahí. Cadenita para hacer nudo y ya estamos, Miren, miren qué bonito. De estos escaloncitos de los molinetes pasamos a un círculo. Miren qué lindo que queda. Este círculo también ustedes le pueden dar una terminación como más les guste. Estoy tratando de buscar las 2 hebras para hacer el último. Ahí está. Como más les guste. Yo le voy a dar toda una vuelta en punto bajo, pero pueden hacer la vuelta en punto bajo, luego pueden hacer abanicos, pueden hacer un arco de cadenas y hacen abanicos ahí y quedarían muy bonitos también. Pueden hacer algún punto de relieve, lo que más les guste. La verdad que da para muchísimo este pequeño círculo, queda muy muy bonito. Acá elegí cualquier punto porque esto es todo igual. Es simplemente tejer puntos bajos. Yo no voy a hacer aumentos en este. Vieron que en los círculos por lo general hacemos aumentos. Acá ustedes traten, si van a hacer los puntos bajos, que queden bien flojitos. No los hagan apretados porque si no va a como a fruncir este disquito, este círculo que estamos haciendo. Miren, así de fácil. Ahí voy a sacar, miren qué bonito. Así me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. ¿Qué tal? Ya escondí la hebra para atrás, todavía no escondí nada, están todas ahí, pero es para que ustedes puedan ver. Miren qué bonito que queda. Quedan hermosos estos círculos para combinar con tantísimos colores, con la gama que más les guste. El tema es disfrutar. Disfrutamos de estas piezas que son muy bonitas para poder llevarla a muchísimos proyectos. Bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias, besitos, chao.